Espacio. Y así con esa señal que siempre nos dan la bienvenida, les quiero agradecer por estar esta tarde con nosotros en esta charla, ¿no? Desde la red Pride Connection Chile, que es abierta a cualquier trabajador o trabajadora de las empresas de nuestra red, que hace poquito cumplió 9 años. Y para quienes no me conozcan, porque muchas veces abrimos estas charlas a todos los trabajadores de nuestras empresas, les saluda Emilio Maldonado, soy el fundador de la red Pride Connection. Y hoy vamos a tener un tema muy especial que la verdad es que hace muchos meses veníamos dándole la vuelta de cómo abordar eh, las distintas generaciones que componen la llamada, ¿no?, comunidad LGBTI+. Y hoy nos quisimos entrar a la luz o al alero de las cifras del censo 2024 en Chile, que es una realidad que también se extiende a varios países de América Latina sobre el envejecimiento de la población. ¿Qué sucede con las personas LGBTI más mayores, o muchas veces se le habla de senior, de silver? A mí me quizá hablar de una nueva juventud, qué sé yo. Y para conversar sobre esto vamos a tener un gran invitado en unos minutos más, que es Pablo Simonetti, que para quienes no conozcan, que dudo que alguien no lo conozca, es un gran escritor chileno, activista LGBTI+, y fundador de Iguales Chile. Pero antes, también algo muy importante, que es el contexto, la data. Y para eso, una conocida de ustedes, nuestra directora de programas y proyectos, Javiera García. ¿Cómo estás, Javi? Ahí ya estás en la pantalla. Ahí te veo. Efectivamente, sí. Aquí estoy emocionada, la verdad, de poder hablar por segunda vez este tema. Me entusiasma mucho tener estas conversaciones, Emi, así que muchas gracias también por hacernos el preámbulo, el espacio. No me quiero robar tanto tiempo, por supuesto, porque la conversación y el fuerte también se lo va a llevar Pablo. Y hoy día les quiero conversar sobre todo este tema de generaciones y orgullo, una interseccionalidad que es bien interesante. Mi nombre es Javier García, como dijo Emilio Maldonado. Soy trabajadora social y les voy a acá hacer una pequeña presentación brevemente. Y llevo más de 6 años trabajando justamente en temas de inclusión LGBTI+, discapacidad y en materia también de género. Y hoy les quiero hablar también desde mi rol, desde Factor Diverso y también desde Pride Connection, que son espacios que justamente buscan lo que nos convoca hoy día, el poder abrir una conversación que usualmente puede ser incómoda, pero son muy necesarias porque nos van a ayudar a proponer espacios de cambio. Y le cuento esto porque no únicamente, por supuesto, les quiero presentar mi currículum, sino también estoy acá por una convicción de que la diversidad, cuando se valora y se respeta, logra efectivamente poder transformar organizaciones y también, por supuesto, sociedades. Por eso también quisimos compartir este espacio con ustedes que hoy día están sumándose a este encuentro. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Emi ya les adelantó. Vamos a hablar un poco sobre el contexto demográfico y social de las personas en Chile, personas mayores también, parte de la comunidad LGBTI+. Vamos a entender cuáles son los desafíos, cuáles son las problemáticas. Y por supuesto, en el último momento vamos a tener también una conversación interesante con Pablo Simonetti. Y me quiero adelantar con este punto porque es importante también entender que es importante tener también referentes en materia de literatura, pero también en el activismo LGBTI+. Esto lo quiero destacar porque justamente hablar de diversidad y envejecimiento también requiere poder visibilizar estas voces que nos ayudaron a abrir este camino que hoy en día también tenemos de mayor apertura hacia los derechos de la comunidad LGBTI+. Y Pablo justamente es eso, es una voz que ha sabido mezclar también el arte, pero también la lucha de los derechos de la comunidad LGBTI+. Así que por favor les pido que también aguarden ese momento que vamos a tener junto a Pablo. Principalmente, vamos a entender entonces qué es lo que está pasando en la población en Chile. Y acá quiero que entendamos un punto clave. Partamos del punto en que las personas de la comunidad LGBTI+, acá en la región, en Chile principalmente, han sido en la actualidad también siguen siendo invisibilizadas. Y esto es un problema porque quiero que también tengamos sobre la mesa la información de que cuando no tenemos datos, que aquí lo vamos a ver más adelante, sin datos no podemos tener políticas públicas, no podemos tener también programas en nuestras organizaciones, porque donde no hay políticas no hay efectivamente derechos efectivos. En Chile y en Latinoamérica hemos tenido avances, me imagino que también ustedes lo han evidenciado. Nosotros también les hemos ido compartiendo avances legislativos, avances también numéricos, de data, pero también seguimos teniendo muchos vacíos. Principalmente estos vacíos están enfocados en las experiencias de las generaciones que crecieron en contextos de criminalización, de patologización, que no son suficientemente, no están documentados y no han sido considerados a nivel de profundidad que deberían serlo en las políticas actuales.
Y si esto lo miramos en las personas mayores que estamos viendo en pantalla, en Chile vemos realidad y de seguro también han visto noticias complejas. Las personas mayores tienen una precariedad laboral, pensiones insuficientes, hay altos niveles también de trabajo informal, sobre todo también enfocado en mujeres. Y si a eso, a esta precariedad le sumamos también justamente este contexto de precariedad hacia la comunidad LGBTI+, estamos hablando de una doble discriminación, es decir, la edad más la orientación sexual o identidad de género de una persona. Y esta combinación genera una exclusión también en materia de salud, en el trabajo, en la vida comunitaria, en la sociedad. Y muchas veces también esto se va a traducir en una exclusión en materia de soledad, en silencio y también, por supuesto, en miedo. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que está pasando en Chile? Es que estamos teniendo un cambio poblacional que nos está llevando también a poder ver justamente a la sociedad donde en un futuro vamos a tener también una mayor cantidad de personas desde el segmento de mayores de 60 años. Por lo tanto, debemos empezar a mirar este recambio con una mirada, creo que mi perro está ladrando, perdón, esperen, está ladrando. Ah, ya. No, me dicen si se escucha, porque está ladrando. Entonces, ¿me dan un minuto? Porque se está escuchando muy fuerte, yo creo. ¿Me avisas tú, No, no se Emi? escucha, Javi, no se Ah, ya. escucha nada, Ah, tranquila. ya, Es perfecto. Ya, parte gracias, me del asusté. trabajo, tranquila. Me encanta. Regio, entonces seguimos. Cuando llevamos esto a cifras, ¿qué está pasando realmente en Chile? Y ahí, Emi, tú adelantaste justamente. Queremos traer algunos datos que fueron levantados también por el INE el año pasado en el censo. Se está registrando principalmente que hay algunos datos que nos traen cifras que son alarmantes y que tenemos que empezar a tener en consideración. Actualmente los menores de 14 años han disminuido drásticamente, es decir, las infancias y las adolescencias están en disminución, mientras que la población mayor de 65 años se está duplicando desde la década de los 90 hasta la actualidad. Hoy, por supuesto, hay un 14% de población que tiene más de 65 años y esto se proyecta hacia el año 2050 en que este 14% suba a un 32%. ¿Qué quiero decir con esto? Que un tercio de la población va a tener más de 60 años. Y esto significa que envejecer ya no es un tema de unos pocos, y bien todos lo sabemos, por supuesto, es un tema en el que todos nos vamos a ver enfrentados en algún momento en un periodo de nuestra vida. Por eso ese punto también es esencial, porque justamente acá, como vemos en la pantalla a la derecha, el índice de envejecimiento pasó de un 22,3% a un 79%. ¿Qué quiero decir con esto? Que por cada 100 menores de 14 años hay 79 personas mayores de 65 años. Es una realidad que ya tenemos frente a nosotros y que tenemos que, por supuesto, hacer frente. En esta línea, cuando nosotros vamos a preguntarnos, bueno, la población está envejeciendo, efectivamente, vamos a tener el día de mañana mayor población mayor de 60 años. ¿Qué pasa con los datos también de las comunidades LGBTI+? Un 4% de las personas adultas se identifica como parte de la comunidad LGBTI+, según los datos que nosotros tenemos registrados. Y en los jóvenes ese número crece hasta un 12%. Pero ojo, no tenemos datos consolidados y eso también, por supuesto, que genera un problema. Si no vemos a las personas LGBTI+ en las estadísticas, pareciera ser que no existen. Y eso, por supuesto, también es una invisibilidad que impacta directamente en los programas, en los programas de trabajo de inclusión laboral, en los diseños de programas sociales, que efectivamente no estamos pudiendo catastrar, no sabemos cuál es la necesidad, pero sí tenemos algún sondeo, y como lo ponemos ahí en pantalla, en síntesis, las cifras sugieren que varían entre un 4 y un 12% de la población que es parte de la comunidad LGBTI+. Por lo tanto, según estas estadísticas, nosotros ya podemos comenzar a sondear y también tener una noción sobre el porcentaje de comunidad LGBTI+, con respecto a la población chilena. Y cuando esto lo pensamos entonces a nivel de proyección, imaginemos un Chile donde estamos en el año 2050, un país donde un tercio de la población va a tener más de 60 años. ¿Se imaginan cómo puede ser entonces envejecer siendo una mujer lesbiana, un hombre gay, una persona bisexual, trans o intersexual en ese contexto? Si hoy no estamos generando condiciones de inclusión, lo que estamos proyectando es que estas personas van a vivir un envejecimiento mucho más precario, más solitario y también mucho más invisibilizado. Pero lo importante es que todavía estamos a tiempo de poder generar un cambio para que, por supuesto, en el futuro las personas también puedan tener un envejecimiento que no sea solitario, sino más bien que sea un espacio también de disfrute y también, por supuesto, de poder tener una inclusión de trabajo que sea con las condiciones que no sean precarias, sino más bien un trabajo decente. Ahora bien,
Frente a esta información que yo le estoy comentando, ¿cuáles son los desafíos laborales que enfrentan las personas LGTBI+ cuando la población está envejeciendo? Uno de los conceptos claves, por supuesto, es la invisibilización, que acá lo estamos viendo. Hay una doble discriminación que ya lo hemos adelantado. Cuando hablamos de personas mayores, también asumimos automáticamente que tenemos que son las personas mayores, cuando pensamos en alguien de 60 años, que es heterosexual. Y eso también es una forma de discriminación, porque también tenemos sesgos y estereotipos de lo que debería ser la vejez. Pero no todas las realidades son lo mismo, son iguales. Por lo tanto, imaginemos en un futuro una persona LGTBI+ que no pueda mostrar su orientación sexual. Pero ni siquiera tenemos que pensarlo en el futuro. Y si lo pensamos en el día de hoy, el impacto acumulado que tiene una persona, ustedes me imagino, vean en sus puestos de trabajo a alguien de 60 años, de 50 años, saben su orientación sexual, saben la identidad de género efectiva, la asumen como heterosexual o como una persona cisgénero. Ese es un dato importante porque justamente estas personas, como les comenté en un principio, nacieron en una generación donde el contexto era muy distinto actualmente. Hoy en día podemos hablar esto en el espacio de trabajo, podemos tener este webinar de hecho, pero cuando nacieron estas personas en el año 60, 70, este era un tema absolutamente tabú, había una patologización importante de la identidad y de la orientación, por lo tanto, también viene con un impacto acumulado de discriminación. Y cuando hablamos entonces de este estigma interseccional de el hablar sobre orientación sexual y persona mayor, con temas, por ejemplo, de discriminación porque es muy mayor, ¿no? ¿Qué vamos a pensar en esta persona? Que son comentarios que usualmente hemos escuchado. Hay un estigma también interseccional entre el edadismo y, por supuesto, la LGTBI-fobia. Y si bien los avances legislativos hemos tenido avances importantes, creemos que también aún es importante el poder traducirlo en cambios reales y en cambios culturales. En mi lugar de trabajo, el cómo yo estoy mirando a las personas mayores, qué espacio doy también de apertura para que las personas mayores puedan mostrar su orientación, yo la estoy asumiendo o no, eso es algo importante que si bien el marco normativo nos ha permitido poder avanzar hacia ese lugar, a nivel cultural también tenemos desafíos que son bastante importantes. Y acá es la pregunta que les hago. ¿Qué creen que significa salir del closet a los 60 años? Para muchas personas nunca hubo un espacio en su juventud de poder también mostrar su identidad sexual. Entonces, recién en la vejez se atreven a hablar sobre quiénes son. Y eso también nos muestra que nunca es tarde para vivir con autenticidad. Pero también nos cuestiona como sociedad. ¿Por qué esperar tanto para ser libres? ¿Por qué tenemos que esperar para poder manifestar nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género? Sabemos que tenemos una trayectoria importante también de mucha de no falta de visibilización, pero llegar hasta este punto también es complejo salir del closet a los 60 años. Y ahí es donde entonces nace, quiero traerles un concepto, antes de, por supuesto, de adentrarnos a la entrevista con Pablo, que es un concepto nuevo que se llama queer aging, que el queer aging, para quienes no saben qué significa queer, es un concepto introducido en la década de los 90 y es introducido principalmente para referirnos a lo que es diferente. Hoy en día no se usa también con la connotación negativa que lo tenía en ese entonces, sino más bien a lo diferente de lo que no entra en una categoría. Y el queer aging surge como una extensión, pero de estudio, para poder entender mejor el envejecimiento desde una perspectiva que no es hegemónica o más bien heteronormada. Es decir, desde una concepción en que entendemos que no todas las vejeces van a ser heterosexuales o cisgéneros. Y este es un concepto bastante reciente que apareció el año pasado en una revista de psicología y propone que también la metodología de estudio se pueda entender con los desafíos específicos de las personas LGBTI mayores. Y no es únicamente un hecho biológico, sino más bien es como un proceso social y cultural. Y que nos invita a repensar los modelos de familia, de comunidad, los cuidados que necesitan las personas LGBTI más mayores, que se escapan de lo que también nosotros conocemos, principalmente basado en la heteronorma. Y es una forma también que tenemos de imaginar el futuro, donde la vejez también puede ser un espacio de orgullo, de comunidad y de creatividad. Es un concepto bastante nuevo, pero que también propone un enfoque de apertura y de estudio para entender las necesidades específicas de este grupo y saber también, por supuesto, cómo resolverlas. Así que se los quiero dejar también sobre la mesa para que lo puedan eventualmente y seguro más adelante lo van a estar escuchando. Y frente a este nuevo concepto, ¿qué pueden hacer desde sus roles para que envejecer en Chile no signifique perder, por supuesto, derechos ni visibilidad?
Acá queríamos entregarles algunos conceptos y algunas, principalmente recomendaciones claves que pueden ayudar también para decir, bueno, ¿y qué puedo hacer yo si quizás yo soy una persona heterosexual joven? ¿Cómo puedo yo abrir este espacio? ¿O qué puedo hacer yo si es que soy una persona heterosexual mayor? Tenemos tres grandes puntos. El trato cotidiano. El trato cotidiano es principalmente no asumir la heterosexualidad. Y acá viene algo bien práctico. Evitemos siempre hablar de LGBTI más como una clave juvenil o como si las personas mayores todas fueran heterosexuales. Siempre pregúntense, por ejemplo, en este caso, ¿conocen alguna historia de alguna persona mayor LGBTI más en su organización, en su entorno? ¿Han tenido la oportunidad de hacerlo? Quizás sí, quizás no. Es importante que en ese punto también puedan respetar la identidad, los pronombres que utilicen, sin importar la edad. No es una categoría únicamente para los jóvenes, sino también es una categoría que está inherente a cualquier identidad de cada persona. En tercero, es importante que también podamos reconocer que las personas mayores LGTBI+, es una realidad, pero no efectivamente no es una generalización, pero que pueden no tener hijos, no tener redes familiares tradicionales, por lo que las redes comunitarias y el lugar de trabajo es algo importante, como yo me relaciono con mis pares. Hay factores que, por supuesto, van a favorecer estas redes intergeneracionales. Por eso, ahí siempre la sugerencia que les vamos a entregar es acérquense a las personas mayores también. Si eres una persona joven, promuevan el diálogo. Sabemos que a veces también tenemos limitantes de lenguaje. Una persona joven, una generación millennial, Z, tienen códigos diferentes, pero es importante también poder generar esos espacios de diálogo intergeneracional sin sesgos y también sin asumir la heterosexualidad también de las personas. Es importante también tomar conciencia que las personas, a medida que también se envejece, hay mayor lineamientos sobre soledad y aislamiento. Em, lo que les comentaba, promuevan actividades, cercanías. En el espacio de trabajo tenemos espacios también e interacciones informales que son muy importantes. Por ejemplo, en conversaciones del almuerzo, estoy realmente siendo consciente, involucrando a las distintas generaciones. Estoy en mi conversación asumiendo la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Creo que es un punto que efectivamente tenemos que cuestionarnos al momento también de poder tener estas conversaciones. Cuando tomemos conciencia, nos vamos a dar cuenta que efectivamente vamos a poder validar con gestos cotidianos, por supuesto, la identidad, como por ejemplo teniendo un trato digno y respetuoso. Hay que evitar estos conceptos y nosotros recomendamos, por supuesto, que tienen una doble estigma, principalmente cuando decimos, por ejemplo, no, él es un viejo gay o él es una vieja lesbiana. Hay una categoría también muy pesada socialmente en poder atribuirlo viejo, principalmente por temas de edadismo, y darle la categoría como si fuese lo único que caracteriza a la persona es su orientación sexual. Es importante cuidar esas formas de lenguaje que tenemos en el día a día, porque justamente no sabemos si es que la persona por ahí tiene una trayectoria difícil. También su salida del closet fue difícil, por lo tanto es importante que siempre seamos respetuosos con el lenguaje que nos vamos a referir a las personas. Y un punto importante que está en la última línea que habla sobre no asumir que la edad borra la identidad sexual. Como por ejemplo, no sé si han escuchado la clásica frase, no, si a esta edad da lo mismo, da igual realmente. No necesariamente da igual. Y por eso es importante que siempre validemos este tipo de frases con una corrección, como por ejemplo, tu identidad sigue siendo importante y por supuesto que merece respeto. Es un punto esencial que tenemos que tener sobre la mesa para poder también ser conscientes de cómo podemos nosotros en el día a día, en el trato cotidiano, en el lenguaje que usamos, promover un espacio de inclusión y ser un agente de cambio. Estas tres grandes recomendaciones, que están desglosadas, por supuesto, nos ayudan a entender que nosotros también podemos ser agentes de cambio y podemos dar ese espacio de visibilidad. Quizás ya participando de este webinar, yo me llevo un poco de información y puedo después promover esta conversación, o bien, eventualmente también en el día a día, puedo generar un espacio únicamente, como por ejemplo, con actos como invitar a alguien en mi almuerzo a una conversación. Creo que son temas que nos ayudan a poder tener un acceso justo, por supuesto, y un trato digno hacia todas las personas y entender que también la vejez tiene una afectividad, sexualidad y, por supuesto, identidad. Y es importante que esta se aborde sin tabús. No quiero robarme tanto tiempo, por lo tanto, quiero que, por supuesto, antes de avanzar, es un espacio de preguntas, es un espacio bastante ágil, así que ahí, por supuesto, quiero abrir el espacio a alguna pregunta de mí si es que se levantó en el chat. Pero, ahí me habían comentado que no se escuchaba. eh, Queremos lanzar también, queremos dar paso en este espacio a poder entrevistar principalmente
a Pablo, y ahí voy a dar el paso a Emi, pero en pantalla, antes de terminar, estamos lanzando un pool de preguntas que queremos también conocer. Es un tema que es bastante nuevo, es un tema que abre conversación y no sabemos si efectivamente también es un tema prioritario para ustedes. Pero sí creemos que debería estar en la mesa de conversación porque efectivamente, como les comenté, todos vamos a pasar por una edad, por 50 años, por 60 años, por una edad mayor. Por ende, es importante que nos puedan ayudar contestando esta encuesta. Por supuesto, si es que tienen dudas, las podemos ir dejando, pero no me quiero robar el espacio también de Pablo Simonetti. Así que, Emi, te agradezco mucho también por el espacio de introducción. Buenísimo, Javi. Quiero preguntar, que nosotros vemos, ya está viendo en pantalla la encuesta, ¿no? A las personas les está apareciendo la encuesta, les aparece, ¿sí? A ver si nos pueden decir en el chat, sí, ya Romina dice que sí. Sí, No se ven los resultados todavía, sino que simplemente se ve la encuesta. Sigo preguntando a la gente del chat, ahí ayúdame Luis o Romy, si sigo, vemos, ¿les bloquea la imagen para seguir avanzando con Pablo o no? Si les bloquea la imagen, nos quedamos unos segundos acá, si no, avanzamos. Que tú y Javi lo vemos como moderador, entonces quiero ver cómo ve el resto. sí. No se bloquea, No dice. se Sí. bloquea. Ah, ok, perfecto. Entonces la voy a. Perfecto, no se bloquea, entonces la minimizo. Y al final de la conversación, entonces vemos los resultados, Javi, ¿te parece? Porque ahí se Me lanzaron encanta. las tres preguntas de una. Gracias. Buenísimo. Bueno, entonces muchas gracias, Javi. La gente cuando dice que no se escucha era los ladridos del perro, ¿no? No, tú te escuchaste perfecta, así que se dio todo bien. Y yo siempre digo, desde que la pandemia nos metió el trabajo en nuestras casas, a veces hay que aguantar esas cosas, porque son parte de las cosas cotidianas y que si hay un perro ahí es parte del trabajo hoy en día, así que no molestan nada. Así que Gracias. tranquila con eso. Así que muchas gracias, Javi, por Gracias. eso. Por ese contexto, porque eso también nos abre un poco a la conversación de lo que viene, pero también del por qué la diversidad también se tiene que ir abriendo hacia otros segmentos, otros pilares de trabajo, y uno tiene que ver con la edad, ¿no? Y pensamos en conversar con nuestro invitado cercano de la casa, ¿no? Con Pablo, porque la verdad es que hace muy poquito Pablo estuvo en una conversación con una de las empresas de Pride Connection, con el Banco Itaú, que es parte de las empresas miembros, y ahí había mucho de la historia que contaba Pablo, que tiene que ver con cómo se vivía antes el ser, en este caso, una persona gay en el mundo del trabajo, si es que se vivía, ¿no? Entonces, pues, en eso nos quedó la conversación de también los cambios que ha sufrido nuestro mercado laboral respecto a la inclusión de personas LGBT más. Así que bueno, para quienes no conozcan, y ahí darle sí el micrófono a Pablo, dudo que alguien no conozca, pero personas de otros países que se han conectado, vi gente de Colombia, de México, de Argentina. Pablo es bueno, es ingeniero civil, o sea, estudió ingeniería civil, se dedicó al mundo corporativo hasta que su amor por las letras lo cautivó del todo y quizás lo atrapó positivamente, siendo un escritor muy conocido en Chile. Además, es un activista LGBTI+, una persona que después de cierto tiempo ha sido, salió del closet, como decimos en Chile, ¿no? De manera pública, a través de sus escritos, de sus novelas, y también desde el activismo. Y desde ese activismo también fundó la Fundación Iguales, ¿no? Iguales Chile, que es un actor un referente de la lucha por la inclusión de las personas LGBTI más en todos los aspectos de la sociedad chilena y quizás lo más importante ha sido los cambios legislativos que obviamente son el marco en el cual nos movemos como sociedad. Pablo, muchas gracias por estar acá en este espacio en conversación con nosotros. Hay mucha gente conectada en esta sesión de tarde, así que estamos interesados en tener esta conversación contigo mucho más relajada. Bienvenido a este espacio. Y nada, bueno, creo que nunca habíamos estado en Pride Connection o en un espacio de Pride No, Connection conversando, ¿no? no, muy al principio íbamos a algunas empresas, fuimos a BASF, me acuerdo, y era presencial, pero así estos webinars no. Pero Era muchas presencial, gracias. sí. Sí, muchas gracias por invitarme. Muy interesante la presentación de Javiera y muy preocupante porque es verdad que nuestra generación nació y se desarrolló en un mundo hostil, tanto familiar como laboral, como económico, en todo orden de cosas. Entonces, a esta edad, yo tengo 63 años,
vamos llegando a la última etapa de la vida y las posibilidades de estar solo, de quedarse solo, son muy altas, porque no tenemos hijos, muchos de nosotros, tenemos los pocos amigos que hicimos, pero cada amigo se está preocupando de su propia vulnerabilidad. Eh, y la familia conexa, podríamos decir, es una familia que todavía guarda prejuicios desde los tiempos en que vivió en común con nosotros. Hay algunos que han cambiado, pero no todos. Entonces, hay un trabajo que tenemos que hacer como sociedad para lograr una mayor inclusión de las personas LGBTI mayores de 60 años. Y yo siempre he soñado, y se lo digo a Emilio mucho, muy seguido, siempre he soñado que tengamos un hogar de ancianos, porque de verdad hay muchas personas que llegan en situaciones laborales muy, digamos, irregulares, sin ingresos, sin apoyo familiar a los 70 años y sencillamente no tienen dónde caerse muertos, como dice el dicho. Mm. Así que un sueño, ojalá que haya aquí en esta asistencia gente que, que quiera compartir ese sueño y alguna vez lo podamos hacer realidad. No, la verdad es que ahí tocas un punto muy importante de los cambios sociales, ¿no? De personas más 60 que nacieron, bueno, ni siquiera hay que ir a los 60, uno incluso más 40 que nacieron en un Chile donde esto era totalmente eh, pecado desde un lado más religioso y criminal desde el punto de vista legislativo, ¿no? Y eso ha Sí. cambiado, efectivamente, gracias al aporte de muchos actores, ¿no? Entre ellas, la sociedad civil ha cambiado desde lo legislativo, donde también tu rol ahí es muy importante. Y ese cambio que tú ves ahora, ¿cómo lo percibes, ¿no? El cambio de la visibilidad de las personas LGBT más versus la que tuviste tú en tu juventud, ¿no? O en tu inicio de desarrollo, también pensando ya en lo laboral. Pero yo una cifra que me gustaría compartir, que más que cifra es la visibilidad de las personas LGBTI más. Cuando uno mira encuestas de autoidentificación, siempre aparece que la generación Z más del 15% se identifica como LGBTI más, ¿no? Pero uno va a boomers y es el 2%, que antes no habían LGBTI más y ahora hay más, o tiene que ver simplemente con me atrevo a contar quién soy. Sí, claro, era un problema era una olla tapada, sencillamente donde uno no podía escapar eh, y había ciertas reglas de comportamiento que estaban tremendamente establecidas. Yo al principio trabajé en Copec, que era una empresa muy conservadora. eh, Llegué pronto a a la plana mayor, podríamos decir que eran los subgerentes, los gerentes. Eh, Éramos todos hombres. Todos usaban traje gris o azul, zapatos negros, corbatas no llamativas. Yo de repente me ponía una chaqueta color media así ante o canela, no sé cómo la quieran llamar, y, y me miraban con una cara así como que este tipo se volvió loco. Y no vamos a decir que yo soy una persona particularmente excéntrica ni para vestirme, ni para hablar, ni para moverme, pero así era. Y sencillamente no había una espacio ni una posibilidad de decir, oye, yo soy gay. Y hay una anécdota que es bien bonita, que tuve dos compañeros de trabajo que se acercaron a mí y me dijeron, Pablo, yo sé que tú eres gay y me gustaría que fuéramos amigos y que tuviéramos cercanía y que pudiéramos conversar de tus cosas y de mis cosas sin ningún problema. Uno de ellos era hermano de la ex primera dama Cecilia Morel, y el otro era hermano de la Emma de Ramón, que Beltrán de Ramón, que hoy día yo creo que no sé dónde está, pero es un señor financiero muy importante. Em, Ellos tuvieron esa generosidad, esa apertura, superaron el miedo que les podía producir, eran los dos heterosexuales, superaron el miedo de lo que les podía producir mi reacción, eh, e hicieron que una vida verdaderamente infame, porque yo tenía que inventar que los fines de semana había salido con una niña, que a dónde había ido. Me acuerdo una vez
me, yo ya tenía marido hace bastante tiempo y alguna vez les fui a mostrar un departamento que estábamos arreglando con mi marido yo digo marido porque teníamos amigos en común, propiedad en común, bueno, el amor por supuesto, y todo en común. Entonces le fui a mostrar a mi jefe y a un compañero, a otro subgerente, el departamento que estábamos arreglando y había dos lavatorios. El otro subgerente no podía entender por qué en una casa que yo estaba arreglando había dos lavatorios. Porque para él, claro, si yo no tenía mujer, no podía, no lo entendía. Eh, bueno, así me pasó muchas cosas. En ese mismo departamento, una hermana mía me dijo, porque era un departamento que queda ahí en el barrio de Santa Lucía, me dijo, oye, pero ese barrio está lleno de maricones. Entonces, realmente era una sociedad que no quería ver, que no quería entender, aunque uno diera señales, formas, yo andaba con mi marido para arriba y para abajo, o sea, cualquiera podría haber dicho, bueno, entre estos dos habría. Claro, pero tampoco podías decir, porque si decías, como que se te cerraban inmediatamente las puertas. Bueno, mi hermana cambió totalmente en ese sentido y hoy día es mi principal cheerleader, así que no le puedo sacar nada en cara. Pero era un mundo en que uno sufría mucho por esto. Mira, voy a dar un ejemplo más, perdona, Emilio. Teníamos dos teléfonos en la casa porque uno lo contestaba yo, a mi familia y a mi madre sobre todo, y el otro lo contestaba a mi pareja, a su familia y a su madre. Entonces, me acuerdo de los números de teléfono. En ese minuto tenían 7 números. Entonces, vivíamos, por ejemplo, yo invitaba a comer a mi familia y mi pareja se tenía que ir y esperar a veces en el auto a que mi familia se terminara de desenrollar e irse. O sea, todo ese proceso fue muy, muy doloroso. Entonces yo hoy día pienso, ¿cómo habría sido yo como ingeniero, como me sentí en Stanford, cuando fui a Stanford, de poder ser quien soy nomás y ser un buen alumno, un buen empleado, haber podido participar de las reuniones desde mi entidad, sin tener que ocultar nada, sin tener miedo de nada, sin estar siempre atento como al comentario hiriente, eh, y siempre atento a una especie de autocontrol brutal, porque tú no te podías salir si yo decía algo, no sé, afeminadamente me podían tapar a talla. Tuve muchos problemas. Tuve incluso un subalterno, que era directamente subalterno mío, que se reveló. Él decía por fuera, después que me enteré de los años, que él no estaba dispuesto a hacerle caso a un maricón, porque yo no podía tener razón porque era maricón. A ese nivel. Entonces, imagínate cómo no voy a valorar y ensalzar y exaltar esta posibilidad que los jóvenes y las jóvenes tienen hoy de entrar al mundo laboral, decir quiénes son. Entonces, si les puedo dar un consejo a los heterosexuales que andan por aquí, como decía la Javi, ábranse a sus compañeros, pregúntenle por su orientación sexual o su identidad de género, recíbanlo, respétenlo, porque eso va a hacer toda la diferencia para que esas personas sean felices mientras hacen su trabajo. Eso quería preguntar porque la verdad es que tocaste quizás el germen de Pride Connection fue ese, que las personas puedan ser ellas mismas en el lugar de trabajo. Las Mm. que quieran hacerlo y se sientan en seguridad de poder contar que son lesbianas, bisexuales, trans, gays, y lo que pan o la orientación sexual que sea. Pero eso mismo que te tocó vivir a ti, ¿cuánto afecta el andar con una doble vida en un espacio tan importante que el trabajo, que son las 8 o 10 horas o 12, no sé, antes, en los 90 imagino que se privilegiaba más trabajar 12 horas que 8, estar mediodía ocultando quién uno es? ¿Cuánta energía re- requiere invertir en algo tan inútil, ¿no? Que es estar Mm. en una doble vida. Mira, yo creo que la situación más clara para darle una imagen a este tema es que nosotros llegábamos del trabajo, yo y mi pareja, y durante la primera hora era como que si los dos nos estuviéramos sacando como digamos, eh,
como que hubiera coraza. andado como acorazados, claro, sacándonos las corazas y recién como a la hora, por primera vez nos dábamos un beso o nos tomábamos la mano. O sea, llegábamos hechos unos verdaderos heterosexuales a la casa, porque habíamos pasado todo el día actuando de heterosexuales, de compadre, la buena onda, Entonces después llegar a la casa significaba irse sacando la armadura, era una armadura necesaria para poder subsistir y para no sentirte herido y para que te aceptaran. Eh, y imagínate, pasar una hora de ese poco rato que llegábamos a las 8, de ese poco rato, recién a las 9 cuando íbamos a comer, de repente como que la cosa se relajaba y podíamos ser nosotros mismos y querernos como nos queríamos. Era muy duro, muy duro. Y Era muy duro llegar a la casa de tus padres y tener que también no ser quien tú eres, sino que sencillamente estar haciendo una pantomima para que los demás no se sientan incomodados. Y eso me pasó a mí y le pasó a toda mi generación, ¿no? Yo creo que mi generación, yo siempre digo que mi generación se salió del closet como a los 26, 28, yo me salí como a los 28 con mi familia, a los 26 para mí mismo. La generación anterior, que era la de mi pareja, se salieron como a los 32. Y la anterior no se salió, sencillamente, del closet ni a ninguna edad. Y siempre fue esta idea de que tú no podías, o sea, yo creo, siendo muy sincero, y que en no poca parte, mi decisión de dedicarme a escribir también tuvo que ver con esto de poder sentirme libre, de poder ser yo y transmitir mi interioridad y mi forma de pensar a través de mi escrito y no tener que rendirle, eh, digamos, pleitesía a nadie respecto de sus, digamos, porque había mucho prejuicio. Entonces, vivir en un mundo machista, de mordida machista, que en el fondo, eh, si tú apareces como una amenaza, va y te muerde. Yo siempre hablo de la bestia machista. Eh, Al final, claro, los gays de las generaciones anteriores se dedicaban a puras tareas, la mayoría, pero puras tareas en que no existiera eso, ¿no? Entonces, estilista de pelo, diseñador de ropa, diseñador de interiores, de repente arquitecto, alguna cosa, ya no mucho, pero los mundos más reconocidos, así como ingeniero, abogado y todas esas cosas, no existían. Todos se quedan callados los que trabajan en esos espacios de trabajo. Entonces, claro, para mí el día que renuncié a mi trabajo fue como salí para afuera y sentí que Santiago era la ciudad más linda de Chile. Va, perdón, del mundo. Sí, no, y estando era difícil. en esa situación, en esos momentos cuando era parte de la vida el tener que actuar, ¿te imaginaste que lo veías más como es lo que hay? O sea, no se concibe otra forma. Y sobre eso, ¿te imaginaste que podía cambiar a futuro? Lo que pasa hoy en día. Fue un proceso muy lento porque yo llegué a Estados Unidos, yo en Estados Unidos me salí del closet allá conmigo mismo, como decía, y allá fue muy fácil porque estaba en Stanford, era una universidad muy abierta, tenía una serie de instituciones que permitían que tú, de instituciones, de fiestas, de cosas en que tú te podías reconocer y encontrar con gente como tú. Yo me acuerdo haber ido a recién llegado a Stanford a una fiesta de graduados que estaban estudiando para graduarse de MBA, doctores y leyes. Y yo no voy a creer. Había una casa había 150 o 200 alumnos, mujeres y hombres y trans, eh, digamos, hombres y mujeres LGBT y trans también. Y, y todos reunidos y todos en una de las mejores universidades de Estados Unidos, nadie con ningún trauma, había uno que era presidente del centro de alumnos, era negro, además, imagínate que, que estábamos hablando de la doble discriminación,
Era negro, era gay y era presidente del centro de alumnos de la Escuela de Medicina de Stanford. Y era un tipo empoderado, ¿cachai? Entonces tú hablabas con él y sentías su cultura política, su razonamiento, sus capacidades analíticas. Y eso fue muy estimulante. Entonces yo llegué con ese embale a Santiago y aquí fue como caerse al pantano. Me caí al pantano y la cosa se puso muy lenta, muy difícil. Mi marido entonces venía también de una familia conservadora. Mi familia era rara, era conservadora por lo religioso, pero no por lo social. Entonces, y él era más conservador por lo religioso y lo social, eran las dos cosas. Con obispos en la familia, entonces era un cacho todo. Era todo muy lento. Entonces, al principio teníamos hasta la solución de los dos teléfonos, lo de la armadura, y eso poco a poco fue pasando hasta que, no sé, 7 años después de estar juntos, dijimos, nos vamos a vivir juntos. Y ahí creímos que todo el mundo iba a entender y no todo el mundo entendió, pero ya más o menos ahí nosotros nos soltamos, nos fuimos a ir juntos, yo me dediqué a escribir y fue realmente una liberación muy grande. Pero ahí te imaginaste cuando todavía estabas en la empresa, que eso tenía que cambiar o era más de esto es lo que hay, es así y No, no va a yo, cambiar. yo, yo lo que sentí era que la única posibilidad que existía era que yo cambiara y yo no le veía una salida a mi camino en esa empresa, ni tampoco veía que yo pudiera ir a hablar con el gerente general y decirle, mira, esto es una situación de discriminación eh, estructural. O sea, yo creo que le hablo de eso y el pobre se desmaya. No, no, de verdad, no era, era gente que no tenían ni el lenguaje ni la preparación. Todo este tema era enfrentado desde el prejuicio, no en ninguna parte, casi por nadie, desde la apertura, aparte de estos dos compañeros de trabajo que fueron muy abiertos, muy cariñosos conmigo. Pero el resto, tú les decías y como que o se escondían o te echaban. Y además se producía esa sensación de un vacío, porque a medida que va pasando el tiempo se va sabiendo, uno le cuenta al otro, hay copucha y qué sé yo, y empieza a producirse un vacío, entonces tú ya no te sientes parte de la empresa, porque te hablan menos, te dicen menos, te promueven menos. Entonces tú decís, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy como flotando en una cosa como que me están haciendo el vacío. Ujú. Que es es una forma de discriminación también por la orientación sexual de las personas. Y ahora, pensando en la realidad de personas mayores LGBT más, ¿cómo ves? ¿La ves con optimismo de que las actuales generaciones mayores tengan un mayor grado de apertura o crees que esto se va a ir dando a medida que las generaciones jóvenes van a ir creciendo y van a ir envejeciendo? ¿Cuál va a ser la realidad del más 50 más 60 del futuro, del actual y del futuro? Como te decía, yo creo que la realidad hoy día de la generación mía y de los mayores es bastante difícil a medida que van pasando los años, porque todos llegan con cierto grado de informalidad laboral, eh, con poco, cada vez con menos ingresos, porque también se han dedicado a cosas como independientes, eh, con poca protección familiar. O sea, antes, por ejemplo, la abuela si se enfermaba o si tenía una cosa, se iba a vivir a la casa con la familia y ya está, y todos tenían que agachar la cabeza. Pero traerse al tío gay o a la tía trans, no creo que pase. Entonces, esas personas van a llegar a esta edad, o sea, yo lo veo en la población trans, es muchísimo más acusado esto, porque la población trans antes con horror lo digo, moría joven, pero ahora están viviendo más tiempo y llegan a esa etapa y sencillamente la familia no quiere meterse con ellos, tienen bastante pocos amigos, tienen pocas posibilidades de trabajo. Entonces creo que ahí hay una labor muy grande que hacer dentro de las empresas. Usted, si hay personas de esta edad, de hacerlos sentir incluidos,
participativos, que se sientan estimulados, que no se sientan ese vacío, que es como eerie, como dicen los gringos, así como que uno realmente es como que te corriera una especie de escalofrío por la espina. Entonces yo no la veo con mucho optimismo por ahora. Creo que a medida que vaya llegando las nuevas generaciones, eh, no sé, yo soy el menor de una familia y mis sobrinos son súper de mi edad. Entonces también, como yo también son gente que se educaron en un mundo más o menos. Entonces no sé si vaya a ser el tío que cuide a los sobrinos. Eh, En los más chicos sí, ¿cachai? O sea, si yo tengo un sobrino de 4 años y no importa nada, y a la mamá tampoco le importa nada. O sea, tienen que pasar generaciones para que eso se consolide. Pero si no, es difícil. Entonces yo creo que hoy día hay mucha gente gay, trans, lesbiana, que vive precariamente en ciertos grados de soledad bastante intensos y deberíamos hacer algo por llegar a ello. Sí, bueno, y somos una sociedad, me imagino que, no sé si comparte esto, que obviamente enaltece la juventud y hay como un castigo a medida que uno va subiendo en la escalera de la Sí, edad, hay un pues. castigo social. Ni solo hablar independiente de la orientación sexual, que ya lo hemos trabajado, y los niveles de desempleo que van aumentando a medida que las personas cruzamos el umbral de los 40, 45, ni hablar de los 50, No, y y empiezan eso a aparecer cruzado las enfermedades, las también. incapacidades. Yo lo veo en el edificio en que vivo y las personas mayores de 70 años empiezan a no salir, porque al principio yo llegaba y me los topaba en el ascensor y todo, y ahora tengo que preguntar por las personas, porque las personas sencillamente ya no salen de su casa. Y es muy poca la gente la que los va a asistir y si tienen la suerte de tener algo de dinero, tener un asistente que las pueda ayudar. Entonces se suma la enfermedad, la vulnerabilidad económica, la soledad y la falta de comprensión de la situación de identidad de las personas. Da para seguir sacándole punta, Pablo, a este tema. Nosotros estamos como Pride Connection y como Factor Diverso metiéndonos ahí, dándole la vuelta a este tema que nos está cayendo la ficha o la teja respecto al envejecimiento rápido de la población. Y obviamente eso cruzado con lo que hace Pride Connection, que es población LGBT+. Te quiero agradecer, Pablo, por esta conversación, No, porque la gracias a verdad es que ha usted. estado bastante dinámica y hemos visto que la gente ha ido respondiendo en el chat bastante comentando, ¿no? Qué buen testimonio. A ver, no sé si por ahí está gente que dice que hay que normalizar esto para que no sea tema. Eh, ¿Qué más aparece ahí? Tremenda experiencia. Sí, está ahí. Y vamos a ver, bueno, antes entonces, Pablo, agradecerte nuevamente por este Gracias a espacio. usted y los felicito por el trabajo que hacen y felicito a toda la gente que está aquí tomando una hora de su tiempo de trabajo para poder compenetrarse con estas situaciones que son parte de la vida y que afectan tanto la vida de las personas LGBTI. Y bueno, quizás la gente que está acá no lo sabe tanto, pero también Pablo, desde su rol en el Fundación Iguales, que fue uno de los principales promotores, motores, sponsor de que se creara la Red Pride Connection, así que estemos acá entrando en la primera hace los 10 años es parte también del apoyo y el patrocinio, ¿no? Como el empuje que siempre has tenido desde el directorio de Iguales. Así que muchas gracias también porque la verdad es que estamos aquí gracias también a eso. Gracias Emilio. Y, Gracias y, Javier. eh, y vamos a ver, antes de cerrar, te quiero acompañar, o sea, te quiero pedir que si quieres nos acompañes porque vamos a ir cerrando y Javiera, andas por ahí porque vamos a finalizar esta votación respecto a los pilares de trabajo. No sé si Javi quieres, ahí estoy compartiendo los resultados, ¿lo ves? Está muteada, me parece. Estaba muy bien, efectivamente. Sí, efectivamente, ¿comparto pantalla o quieren que los vaya leyendo? Yo estoy viéndolo. Adoro, Se ve, sí, la la pantalla. gente lo ve, me parece, ¿no? Sí, ¿Qué dice la sí, gente en el chat? Me parece que los ven. exacto. Frente a la primera Se pregunta que ve. hicimos, dime tú, Emi. Sí, ¿Existen se entonces ve.
iniciativas en este ámbito, efectivamente, creo que el mayor porcentaje habla de un 35% donde dicen que tenemos algunas iniciativas en el pilar personas mayores de 50 años. Luego le sigue también un 25% no lo sabe, creo que también es un tema importante, así que obviamente instamos a que averigüen qué es lo que tienen en su lugar de trabajo, efectivamente, para poder promover estos espacios y, por supuesto, participar, si es que no saben si es que tienen estas iniciativas en su lugar de trabajo. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos intergeneracionales que observas en tu organización? Acá, por lejos, se lleva el mayor porcentaje sobre el trabajo de estereotipos etarios, en un 52%. Así que es bien interesante que es la primera entrada y que ahí tú también, Pablo, lo fuiste mencionando. Los estereotipos que tenemos para la vejez, los estereotipos hacia la comunidad, creo que es algo que también remarca como esta puerta de entrada para trabajar elementos culturales y poder, por supuesto, promover un espacio más inclusivo. Y finalmente nos preguntan en qué áreas y a través de qué servicios consideras más relevantes trabajar en diversidad generacional. Acá el porcentaje mayoritario es justamente el cultura y clima organizacional con un 67%, que está muy linkeado también con los estereotipos y los sesgos que trabajamos en nuestro espacio de trabajo. Esas son las votaciones, así que les agradecemos desde ya también haber participado. Tuvimos una alta cantidad de respuestas y creo, Emi, que tenemos un aviso parroquial. Sí, bueno, agradecer nuevamente a Pablo por este espacio, así que gracias y te vamos a seguir convocando porque se Invítame. nos viene un recambio además de lo que queremos hacer para Pride Connection 2026. Sé que estamos recién en septiembre, pero nosotros nos adelantamos mucho, así que 2026 se nos vienen grandes cosas para Pride Connection, así que nos pueden ir siguiendo para estar al tanto en nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn como en Instagram. Los pueden buscar ahí o en el QR que aparece ahí. Y en los últimos minutos, lo mismo que nos tomamos como libertad en el link inclusivo presencial que tuvimos la semana pasada, es que necesitamos esta ayuda porque el equipo de Pride Connection se encontró un perrito, Mm. en las inmediaciones del Parque Bustamante, donde están las oficinas, ¿no? De Factor Diverso, y la verdad es que necesitamos encontrarle casa. Laura, que es nuestro social media, quien está a cargo también de todos los mensajes que salen en nuestras redes sociales, no lo puede tener en su casa, lo ha tenido durante toda esta semana. Y quien quiera tener a este perrito que está así como en la foto, por favor, le puede escribir a Laura ahí a su WhatsApp, que aparece ahí en pantalla, al más 569-62-19-57-66, o escribir a lau.davanzo con z @gmail.com, porque necesitamos encontrarle un hogar a este perrito. Está con las vacunas al día, fue a su consulta veterinaria el viernes pasado, que ahí Javi y Lau lo llevaron. Necesitamos darle un hogar, así que si alguien conoce a alguien que quiera adoptarlo, tómenle un pantallazo a esto y guarde esto, difúndalo porque necesitamos encontrarle un hogar a ese perrito. Mire lo hermoso que es con esa carita. Así que bueno, esperamos que nos puedan ayudar porque necesitamos encontrarle un hogar a este perrito. Todavía incluso lo puede llevar sin nombre, es Es muy bien precioso, la portado y verdad. está muy lindo. Y es un perro, ojo, es un perro mediano. La veterinaria dice que va a pesar, es un perro de máximo 10 kilos, o sea, es un perro manejable también para departamentos, etcétera, así que no es un perro de gran tamaño. Así que si lo pueden compartir en sus ERGs, en sus grupos de afinidad, y se lo vamos a dejar también vacunado y con sus visitas al día. Bueno, con ese espacio también que nos tomamos esa licencia, porque esta es una red también bastante relajada en este sentido, les queremos agradecer por habernos acompañado, como dijo Pablo, habernos dado una hora de su tiempo. Muchas gracias, Javi, también por esa introducción que diste sobre la realidad de las personas mayores y las personas LGBTI más a la luz de los últimos datos. Y por supuesto también agradecer a Pablo por este espacio y esta conversación en este contexto. Así que muchas gracias a todos y todas y nos estamos viendo en un próximo encuentro de Pride Connection. Y se nos viene también en octubre, el 9 de octubre, el lanzamiento de la edición 2026 de la radiografía Pride Connection y XACL. Así que muchas gracias, Javi, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Chao, chao. Buen 18 también, si no nos vemos. Chao. Chao a todos, chao a todas.